Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la transmisión. Bueno, el día de ayer hicimos prácticamente un levantamiento, bueno, de la parte de un levantamiento de planta, lo dibujamos en isométrico, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte donde vamos a aprender a cómo dibujar este isométrico en 3D. Lo vamos a hacer con ayuda de AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Así que por favor, lápiz y papel a la mano. Vamos a hacer una pequeña invitación rápidamente para las personas para que se puedan unir más personas. Y vamos a arrancar con todo, chicos. Así que por favor, vamos a mandar rápidamente una invitación. Vamos a mandar la invitación rápidamente para Telegram y todas las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar y hoy vamos a aprender algo importante. Y es que vamos a aprender, chicos, cómo configurar AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Bien, vamos a mandar rápidamente una invitación más a las demás redes sociales y vamos a continuar, ¿ok? Vamos a ver si se nos pueden unir más personitas y bueno. Ya tenemos los primeros 4 espectadores en YouTube. Por favor, de las personas que se vienen uniendo, por favor, si me confirman, me pueden confirmar, por favor, si se ve todo bien, si se ve y se escucha bien mi pantalla. De igual manera, las personitas que están en TikTok, por favor, si me comparten, me comentan que se está escuchando todo bien y vamos a arrancar, chicos. Vamos a iniciar absolutamente con la transmisión de la noche, ¿ok? Bueno, así que lápiz y papel a la mano porque hoy va a ser un en vivo muy especial, ¿ok? Hoy quiero que aprendan, hoy quiero que vean ustedes la destreza que pueden llegar a aprender, chicos, si es que se aplican, ¿ok? Bueno, así que si quieren alguien que los guíe paso a paso, pues van a contar absolutamente con todo mi apoyo. Bien, les voy a mostrar rápidamente. Esto que tenemos aquí en pantalla fue un levantamiento. Buenas noches, se ve bien. José Libreros, ¿qué tal? Bienvenido, amigo José Libreros. Gracias por comentar ahí. Espero que se escuche bien el audio, al igual por la página de TikTok. Bueno, chicos, el día de ayer les expliqué cómo hacer prácticamente un levantamiento en isométrico. Bueno, aquí tenemos un levantamiento en planta. Y este levantamiento, chicos, lo hicimos en isométrico, ¿ok? Bien, otra de las ventajas que podemos aprender, chicos, es que, por ejemplo, podemos aprender a dibujar a través de imágenes. Y bueno, se van a preguntar ustedes, ¿cómo que a través de imágenes? Bien, miren. Lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla es una imagen, ¿verdad? Y aquí su servidor a través de la imagen y algunos datos que me pasaron. Miren, aquí está. Pues aquí estoy recreando prácticamente todo esto, lo estoy transmitiendo aquí a través del programa AutoCAD Plan 3D. Y es que realmente este programa es brutal, chicos, es brutal. Ahora bien, todo eso ustedes lo pueden llegar a hacer, lo pueden llegar a aprender. Bienvenido, buenas tardes, Inge Zavala, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, amigo. Todo eso que están viendo aquí, chicos, todo esto ustedes lo pueden llegar a aprender y realmente si quieren aprender, quieren tener una nueva habilidad como dibujante, chicos, quieren salir de ser el típico montón. La mayoría de los dibujantes, chicos, la mayoría solamente sabe copiar y pegar y nada más. Pero yo quiero que el día de hoy ustedes aprendan y se motiven a ser personas más preparadas. Pero bien, chicos, yo he aprendido durante mucho tiempo que para que uno pueda salir necesitamos a alguien que nos guíe, ¿ok? Así que esta noche voy a ser esa persona que les va a ir guiando paso a paso para que ustedes aprendan a hacer absolutamente todo. Bien, aquí rápidamente les comparto, miren, chicos, aquí tengo este pequeño levantamiento que es esta imagen, miren, aquí está. A través de las imágenes fui recreando a esta, miren, chicos. Aquí está rápidamente, miren, ahí está. Si yo pongo una vista aquí frontal, mira, muchacho, aquí lo tenemos, miren, aquí está. Esto es lo que podemos llegar a aprender, chicos. Realmente es difícil, no. Si tú no tienes esa educación de prepararte, dedicarle una hora, media hora a aprender, chicos, siempre vamos a salir ahí. ¿Qué dice Alberto? Yo apenas acabé un diagrama tribular de un plano de emergencia de transformador. Perfecto, Albert. Todos comenzamos por algo, amigo, así que por favor no te estreses. Bueno, voy a cerrar este archivo, muchachos, y vamos a comenzar con la configuración porque el día de hoy voy a cerrar esta imagen igual. El día de hoy vamos a hacer este isométrico, chicos, lo vamos a hacer en 3D en AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Pero para eso, chicos, vamos a necesitar configurar el programa totalmente desde cero y les voy a enseñar en esta noche. Así que, por favor, si me apoyan con esos corazoncitos y compartiendo, por favor, eso me va a ayudar más a que, me ayudaría a que llegue a más personas de esta transmisión, ¿ok? Y esa es la meta del día de hoy, chicos. Por favor, si me apoyan, ahí se los voy a agradecer y esto va a ser recíproco, ¿ok? Me apoyan y yo con mucho gusto les voy a seguir enseñando. Bien.
Bueno, yo voy aquí a minimizar, bueno, aquí voy a cerrar toda la pantalla que tenemos aquí. Gracias, Narciso, gracias, amigo. Un fuerte abrazo y saludos igual. Bien, yo voy a cerrar absolutamente todo, muchachos. Voy a cerrar todo y vamos a hacer absolutamente todo desde cero, ¿ok? Para que ustedes vean cómo comenzar absolutamente un proyecto en AutoCAD Plan 3D totalmente desde cero, ¿ok? Miren, voy a cerrar aquí tantito. Me van a disculpar tantito mi máquina que anda un poquito ya cansada, la pobre. Bien, miren. Yo voy a abrir aquí un nuevo documento. A ver, déjenme abrir aquí rápidamente Plan 3D. Perfecto, voy a configurar. Miren, cuando nosotros abrimos el programa AutoCAD Plan 3D por primera vez, chicos, vamos a tener aquí el Project, ¿ok? El Project Manage. Esta es la base, bueno, vamos a llamarle así, chicos, que va a ser la parte donde vamos a crear el proyecto totalmente de cero. Algo que tenemos que aprender es que en este programa, si nosotros no configuramos el proyecto, no vamos a poder dibujar en 3D, ¿ok? El programa no va a poder hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a entrar al Project Manage. Y aquí, chicos, le vamos a dar New, ¿ok? Vamos a configurar un nuevo proyecto totalmente desde cero. Bien, son seis pasos que tenemos que seguir para poder, prácticamente poder tener el proyecto listo para poder dibujar. Vamos a comenzar con la primera fase. Y aquí yo les recomiendo que siempre que vayan a crear un proyecto en Plan 3D sea un nombre totalmente cortito. ¿Por qué? Porque este proyecto solamente es para nosotros como los diseñadores. Este proyecto no se lo vamos a dar a nadie. Este es nuestro. Y lo que le vamos a entregar al cliente solamente va a ser los isométricos, los planos en planta. Solamente el acabado final, el producto final. Pero en la configuración y todo eso nos queda a nosotros. Bien. En este caso le vamos a poner aquí Proyecto TikTok Plan 3D, así rápidamente, para mí así se va a llamar, Proyecto TikTok Plan 3D, ¿ok? Si ustedes le quieren poner aquí una descripción, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema. Recomendación de la noche, cuando se guarde el documento, yo les recomiendo que lo guarden en una ubicación cortita, o sea, que sea en la unidad E en documento. En este caso yo lo voy a guardar en documentos, ¿ok? Se va a guardar en la unidad E en documentos, ¿ok? Le digo siguiente. Chicos, aquí tenemos dos configuraciones. Imperial y métrica. Rápidamente les voy a explicar cómo funciona cada una de ellas. En el método imperial vamos a tener los diámetros de las tuberías, de las válvulas, de los accesorios en milímetros y las longitudes en milímetros. En mi caso, yo lo voy a dejar como métrico y lo voy a configurar aquí en pulgada. Va a ser mixto. ¿Por qué mixto? Me va a dar los diámetros en pulgada y las longitudes en milímetros. Va a ser más fácil, chicos, poder manipular nuestros planos. Ok, esta es la segunda fase y le damos siguiente. Ok, bueno, existen 4 sistemas internacionales. Nosotros vamos a trabajar con el PIC, ok, así en automático, PIP. Y en la fase 4, chicos, el programa nos va a generar estas 4 carpetas. Este programa trabaja de una forma totalmente ordenada, donde cuando nosotros creamos el proyecto por primera vez, nos va a generar una carpeta donde se van a guardar los DTI, otra carpeta donde se van a guardar, por ejemplo, las vistas ortogonales, otra carpeta donde se guardan los isométricos y otra carpeta donde se guardan los 3D y las especificaciones. Aquí no le vamos a mover nada. Y aquí, en la fase 5, el programa te da la opción. En este caso, yo lo voy a dejar como single usuario, un solo usuario. ¿Por qué? Porque solamente yo soy la persona que va a trabajar con el proyecto. Bien, el multiusuario es cuando la empresa tiene un servidor donde va a tener, por ejemplo, información que vas a poder compartir con diferentes personas. Bueno, pues estaríamos configurando. En este caso, la empresa se encargaría de configurarlo y nos daría el acceso. En este caso, chicos, nosotros vamos a trabajar solamente como un solo usuario. Aquí no le vamos a mover nada, chicos. Siguiente. Y aquí le vamos a dar finalizar. Bueno. Aquí en este paso, en esta fase, muchachos, el programa va a comenzar a procesar el proyecto y ahorita les voy a mostrar la carpeta que nos va a generar el programa, ¿ok? Vamos a esperar aquí unos segundos. Es normal, chicos, es normal que el programa pues tarde. Aquí no importa si tú tienes una muy buena computadora, no importa, el proceso de generar el archivo va a ser igual. Ale, buenas noches, amigo, bienvenido al en vivo, hermano. Bien. Ahora bien, chicos, si se dan cuenta, ya tenemos configurado el proyecto TikTok Plan 3D. Rápidamente vámonos a la unidad, a la documentos. Y aquí vamos a tener esa carpeta, chicos. Aquí está, miren, aquí la tenemos. Y el programa nos ordenó todas las carpetitas en las que va a guardar toda la información. Bien, vamos a omitir esta parte, listo. Bien.
Aquí tenemos, dentro del proyecto tenemos PID, el dibujo PID, en este caso no vamos a dibujar diagramas. ¿Qué más tenemos aquí, muchachos? Tenemos plan 3D. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a configurar nuestro primer plano en 3D. Clic derecho, nuevo documento. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Le vamos a poner aquí, le vamos a poner planta, vamos a llamarle así, planta TikTok, ¿ok? Planta tubería TikTok 3D, ¿ok? Y le vamos a dar OK, chicos. Listo. Ya tenemos preparado el programa para comenzar a rutear. Ayer les expliqué cómo funciona el programa totalmente desde adentro y lo vamos a omitir. Si no estuviste en el en vivo de ayer, te invito a que te vayas directamente a mi canal de YouTube porque ahí vamos a tener la repetición. Bien, chicos. Para las personas que ya van un poco avanzados, muchachos, bueno, yo aquí voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a abrir aquí el dibujo que hicimos, voy a buscar el archivo que hicimos ayer en isométrico. Aquí está. Bien, vamos a buscarlo aquí en Star. Y el dibujo que hicimos ayer en isométrico fue ese de aquí, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dividir mi pantalla. Una vista va a ser para ver el isométrico. Y la siguiente vista va a ser para comenzar a rotear la tubería, ¿ok? Así que por favor, en mi cuenta de YouTube, que un rato más les voy a mostrar cuál es la cuenta, para que vayan directamente y puedan ver la parte 1, para que vean cómo se hizo este isométrico totalmente desde cero, ¿ok? Miren, yo voy aquí a minimizar, bueno, voy a compartir esta pantalla aquí. Igual el programa lo voy a hacer más pequeñito, aquí. Y vamos a dividir esta parte y aquí. En esta parte de aquí vamos a poner rápidamente el isométrico, ¿ok? Para que nos podamos guiar. Perfecto. Listo, chicos, miren, ya tenemos el isométrico, ya tenemos ubicado hacia dónde va hacia el norte, perfecto, y yo aquí lo puedo hacer también en mi plan 3D, ¿ok? Bien, yo voy a venir aquí está, ya lo tengo preparado. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es ver cuál es la clase o la especificación. Bueno, sobre todo vamos a ver la clase, ¿no? La clase de la tubería va a ser 600 libras, ¿verdad? Ayer les expliqué que el programa, pues por default viene con las configuraciones de, bueno, prácticamente de las configuraciones de la clase 150 a la 2500. Yo lo único que voy a hacer es que voy a venir aquí y voy a elegir CS, que es acero al carbón 600 libras. Bueno, por default, cuando yo elijo aquí la especificación de 600 libras, aquí en automático el programa lo que hace es que me carga ciertos elementos, ¿ok? No me va a cargar todo por default, o sea, no me va a cargar todos los elementos, y esto lo vamos a aprender a hacer, paso a paso, chicos, así que no se preocupen. Vamos a comenzar ahorita a preparar el terreno. Bueno, como pueden ver, vamos a necesitar válvulas de 24-600, vamos a necesitar T-reductoras de 36x24 y vamos a necesitar válvulas de 12-600. Bien, como pueden ver, chicos, aquí si se dan cuenta tenemos limitado que solamente llegamos hasta 24 pulgadas, no tenemos tubería, ni válvula, ni brida, ni empaque, absolutamente nada de 36, y es aquí donde comienza el dolor de cabeza para muchas personas. Bien, pero no se preocupen, para eso estoy yo. Vamos a necesitar reducción T-reductoras de 36x24 y válvulas de 36-600. Bueno, vamos a comenzar con la carga de los materiales. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Nos vamos a ir de compra de materiales. Nos vamos a ir a las especificaciones de material, aquí. Vamos a ir aquí donde dice especificación de 600 libras, clic derecho, editar especificación y bien. Bueno, aquí rápidamente me va a cargar una nueva ventana. Ahorita que cargue se las voy a mostrar, chicos. ¿Listo? Y es aquí donde vamos a venir de compras, chicos. Y digo de compra porque es aquí donde se van a encontrar todos los elementos que vamos a trabajar, con los que vamos a poder trabajar dentro del proyecto. Miren. Rápidamente aquí voy a compartir, voy a minimizar aquí rápidamente. Y bien, vamos a hacer lo siguiente. Esto, por favor, chicos, vale oro. Esto que les voy a enseñar ahorita vale oro para las personas que están conectadas en YouTube. La verdad, chicos, esto es primordial, lo que deben de saber. ¿Por qué? La mayoría de las personas cuando comenzamos algo, a veces no conocemos del todo el programa, no sabemos cómo movernos. Esta noche yo les voy a enseñar, chicos. Así que, por favor, motívenme, por favor, compartiendo este en vivo. Corazoncito, por favor, ayúdenme a crecer, chicos. Y verán que todos vamos a aprender. Bien, lo primero que vamos a ocupar van a ser válvulas de 36-600. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, chicos? Les voy a explicar rápidamente cómo funciona esta configuración. Bien. Aquí, especificación editor. Estas configuraciones luego la vamos a ver, ¿ok? Nos vamos a enfocar aquí
y en esta parte de aquí. Por default el programa, cuando nosotros lo instalamos, muchachos, nos va a crear un catálogo de accesorios y tuberías y un catálogo de válvulas. Bien, en este caso yo voy a trabajar con el catálogo de válvulas porque yo necesito agregar una válvula de esférica de 36 pulgadas, 600 libras. Bien, lo primero que vamos a hacer es aquí. Todo lo que tenemos aquí en la parte inferior, chicos, es todas las válvulas que tenemos en la base de datos del programa, ¿ok? Y todo lo que tenemos en la parte superior, chicos, son los materiales que tenemos cargados al proyecto. Pero aquí, chicos, no tenemos válvulas de 36. Mira, bueno, aquí tenemos una válvula de plug, pero no, esta no la necesitamos. Necesitamos una de bola y bueno, por default, bueno, yo creo que aquí las tiene, sí. De hecho, aquí creo que sí las tiene, chicos, porque ya yo las había cargado anteriormente, sí. Ya las tengo aquí, pero yo les voy a enseñar, las voy a eliminar, ¿ok? Las voy a eliminar y las voy a cargar totalmente desde cero para que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean este video, chicos, realmente para mí va a ser fácil porque ya yo las tenía cargadas, pero para ustedes no. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a venir aquí en este apartado y yo les voy a decir que lo que necesito son válvulas, ¿ok? Válvulas, aquí están. Yo voy a buscar que me las dé de 3 pulgadas. Aquí, le voy a decir el rango de tamaño de 3 a 36 pulgadas, ¿ok? Listo, chicos. Aquí está, ya hicimos el primer filtro, ¿ok? Bueno, el segundo filtro que vamos a hacer aquí es aquí, en la short description. Aquí vamos a tener una descripción corta de todas las válvulas que tiene el programa. En este caso yo voy a buscar una válvula que diga válvula de bola, ¿ok? Aquí está. Si hicimos el segundo filtro, el tercer filtro que es importantísimo, chicos, es aquí, la clase, ¿verdad? Vamos a tener 150, todas las clases. Yo aquí voy a seleccionar 600 libras, ¿ok? Yo aquí le estoy ayudando mucho al programa para que me haga un filtro de solo lo que yo necesito. ¿Qué clase vamos a necesitar? RF. Hay que recordar, chicos, vamos a recordar que de 150 a 600 libras van a ser RF, de 900 a 2500 van a ser RTJ, ¿ok? Y FL le estamos indicando que son bridadas. Bien, aquí un dato muy importante, chicos. Aquí, cuando vamos a trabajar con válvulas, por ejemplo, de 3 a 24, pues vamos a tener el A93610. Aquí van a cambiar las especificaciones, chicos. Bien. Cuando vamos a trabajar con válvulas de 26 a 36, tenemos la serie A y la serie B. Entonces, yo voy a trabajar en este caso con válvulas. Aunque yo le introducí aquí de 3 a 26, me hizo este filtro. Pero con la que yo voy a trabajar va a ser con las válvulas serie A. Juan Martín, ¿qué tal, Juan Martín? Buenas noches. Con las válvulas que yo voy a trabajar, chicos, van a ser con las válvulas serie A. Entonces, en automático, estas válvulas pertenecen al rango de 26 a 36 y esto se los voy a explicar más adelante, ¿ok? Voy a seleccionar esta válvula y le voy a dar agregar aquí a lo que viene siendo las válvulas que voy a trabajar. Bien, vamos a ver qué más vamos a necesitar, chicos. Vamos a necesitar empaques también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Si se dan cuenta, ya yo aquí ubiqué la válvula de 36 que yo no la tenía, ¿verdad? Yo no la tenía, entonces ¿qué hago? La agrego. Bueno, voy a cambiar aquí mi catálogo y le voy a decir tuberías y accesorios, ¿ok? Vamos a cambiarlo aquí y listo, chicos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aquí, dentro de accesorios de tubería, para que yo pueda conectar esa válvula voy a necesitar empaques, voy a necesitar brida y voy a necesitar espárragos. Bien, vamos a comenzar con la brida, ¿ok? Lo mismo, voy a venir aquí y voy a seleccionar aquí flange, ¿ok? Yo aquí al programa le estoy diciendo que solamente me filtre lo que son las bridas. Voy a venir aquí a la short description y le voy a decir donde dice aquí va a ser flange, aquí está, bridas WN, ok. Y aquí voy a filtrar que sean 600 libras y aquí voy a filtrar que sean RTJ. Lo mismo, chicos. Nos topamos con la CA, ok. Entonces, esta brida va a coincidir con el tamaño de la válvula, su especificación. Entonces, ¿yo qué hago, chicos? Le voy a dar aquí donde dice brida de 26 a 60 van a ser serie A, ok. Al igual que la válvula. Le doy a añadir. Ya tenemos la brida. ¿Qué nos falta? Bueno, pues vamos a quitar aquí el filtro. Vamos a quitar también aquí el filtro. Y ahora aquí, muchachos, vamos a buscar el empaque, ok. GASC. Vamos a venir aquí, vamos a buscar el empaque y aquí lo tenemos, miren. Vamos a trabajar con el empaque. Aquí está, ok, aquí está.
el SWG, ok, vamos a buscar trabajar con el empaque. Voy a filtrar aquí que sea de 600 libras, para que sea de las 600 libras, que sea RF. Y si se dan cuenta, muchachos, aquí nos aparece solamente los materiales que son, en este caso, empaques. Y aquí yo voy a seleccionar esta, chicos, miren, empaque, bueno, de hecho, de 1/8, aquí tenemos de 1/4, bueno, vamos a trabajar con esta de 1/4, ok, de espesor, 600 libras, serie A, ok. En este caso, la válvula de serie A, la abrir de serie A, seleccionamos el empaque, le damos a añadir y ya tenemos 3. ¿Qué nos falta, chicos? Nos faltan los espárragos, ¿verdad? Vamos a venir aquí y vamos a buscar el espárrago, ok. Vamos a venir aquí y vamos a filtrar. Aquí lo tenemos, miren, aquí está. Volt, lo mismo, chicos. Voy a seleccionar aquí RF y listo, chicos, lo mismo. Y aquí yo voy a buscar que va a ser para válvulas. En este caso va a ser para, a ver, serie A, ok, aquí está. Bueno, aquí va a ser Machine Look. Bueno, aquí está. Vamos a trabajar con esta de 26 a 600, serie A. De una vez, va para adentro. La seleccionamos. Listo, chicos. Ya tenemos la válvula, ya tenemos la brida, ya tenemos el empaque, tenemos los espárragos. Pero tenemos que ver una configuración importante, chicos. Necesitamos una T reductora. Si se dan cuenta, en la T reductora solamente tengo de 3 a 24. Yo le voy a dar un clic aquí a esta especificación y miren lo que va a pasar ahorita. Me va a desplegar ahorita, cuando le dé dos clic, me va a desplegar aquí. Miren, esta ventana. Y en esta ventana yo tengo todas las T reductoras, o sea, yo tengo seleccionada cuáles son las dimensiones que quiero que me aparezcan, pero estas dimensiones que tienen una palomita son las que yo activé porque no quiero que me aparezcan, pero en este caso yo voy a buscar la dimensión, una T reductora que se va a llamar, bueno, la dimensión va a ser de 36 por 24, a ver dónde la tenemos, a ver, de hecho 36 por 24, aquí está, miren, aquí está. Como yo la tenía activada, chicos, no me aparecía, no me aparecía aquí disponible en mi proyecto. Yo nunca la iba a poder aplicar. Entonces, como ya yo la desactivé, bueno, cuando yo la desactivo, le estoy indicando al programa que esa esa T, yo la voy a necesitar en mi proyecto. Le digo aplicar y ok. Bueno, ahora bien, chicos, cuando nos venimos aquí, mire, a la T reductora, miren, si se dan cuenta, ya tenemos de 3 a 24 y también tenemos la T reductora de 36 a 24. Perfecto. Guardamos aquí también. Vamos a cerrar aquí la especificación. Y aquí, para que se actualice dentro del programa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir aquí, vamos a cambiar de especificación para que se actualice, chicos, ¿ok? Se va a cambiar y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿ok? Nos vamos a pasar a 600 libras y en este caso ya aquí debemos de tener configurada, chicos, miren, aquí vamos a tener la válvula de 36, si no me equivoco. A ver, aquí rápidamente. Aquí debemos de tener la válvula de 36. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí está, mire, de hecho tenemos la válvula de 34. Creo que, no sé si metí mal el diámetro. A ver, voy a verificar nuevamente. Creo que era de 36. Sí, creo que metí mal la válvula, pero no importa, chicos. Vamos aquí rápidamente. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Pues regresamos rápidamente aquí. A ver, rápidamente voy a entrar aquí a la especificación de las 600 libras. A ver, rápidamente, a ver aquí. Aquí, vamos a entrar aquí. Perdón, permítame, editar especificación y entramos nuevamente, ok. De esta forma vamos a ver si realmente metí. Vamos a ver si no metí mal la válvula. A ver, creo que sí la metimos bien, ok. A ver, chicos, así que les veo muy apagadito en la transmisión, chicos. A ver, vamos a ver a la válvula de 36. Sí tenemos una válvula de 36 pulgadas. Perfecto, chicos, bien. Vamos a comenzar, chicos, a rotear la tubería. Miren lo que vamos a hacer. Yo tengo una tubería que se desplaza de este a oeste. Bueno, pero aquí, bueno, me falta algo importante. Me falta configurar la tubería de 36. Fue lo que me faltó, chicos. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Ok, ¿sabes qué me faltó? Bueno, esto que me está pasando es normal, ¿ok? Esto también le va a pasar a ustedes. Y lo que quiero es que ustedes aprendan a cómo solucionar cada problema, ¿ok? Miren, vamos a entrar nuevamente aquí. Entramos nuevamente aquí al programa y rápidamente vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a entrar aquí y vamos a cambiar. Al igual que la T, chicos, así como agregué la T, yo voy a entrar aquí al material que tenemos cargado. Yo tengo solamente hasta 24. Bueno, le voy a dar doble clic. Y aquí voy a buscar la tubería de 36. Miren, si se dan cuenta, yo la tenía palomeada. Cuando está con la palomita, indica que no queremos que se visualice dentro de todos los diámetros con los que vamos a trabajar. Yo la desactivo, le digo aplicar OK y listo, chicos. Ya tenemos tubería de media hasta 36. Guardamos y cerramos, OK.
Voy a cambiar nuevamente de especificación. Perfecto. Cambiamos de especificación. Y volvemos a restablecer a 600 libras. Ok. Para que se actualice el catálogo. Perfecto. Aquí está. Ahora sí, muchachos. Aquí nos debe de aparecer 36. Ahora sí nos aparece. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Comenzamos a rutear, ¿no? Vamos a comenzar a rutear. Aquí está. Miren. Lo vamos a ir haciendo a proporción. Ok. Ahí está. Ya tenemos una tubería que se desplaza del este a oeste. Perfecto. Yo necesito una T reductora. Bueno, pues vamos a venir aquí. Aquí vamos a tener una T reductora. Vamos a buscar esta T reductora. La vamos a pegar aquí. Y listo, chicos. Miren, ahora sí. Y vamos a tocarla. Y esta T reductora debe de ser de 36 a 24. Perfecto. Que es la que tenemos aquí. Aquí la tenemos. 36 por 24. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar una válvula de 24,600. Miren de la forma que lo vamos a hacer. Por default, cuando cargamos la especificación, miren, yo toco esta válvula, voy a tocar esta válvula, la voy a pegar aquí y miren, de forma automática se va a adaptar al tamaño de la, ahí está, miren chicos, ahí está, bueno, en este caso de 36-24 creo que no la tengo, a ver, 24 pulgadas, ¿sabes qué? Creo que no tengo las bridas, aquí tengo otro problema muchachos, no tengo las bridas de 600 libras, ahorita las vamos a cargar también. Todo esto, chicos, es súper importante que ustedes lo dominen, ¿ok? Todo esto, estos problemas que estoy presentando es porque lo estoy haciendo totalmente desde cero. Entonces, estos problemas son muy bien que estén pasando ahorita en el en vivo porque van a aprender. A partir de este video, ustedes van a aprender a cómo solucionarlo, ¿ok? Yo ya tengo mis proyectos configurados, pero no tiene caso, chicos, no tiene caso que yo lo haga con algo que ya tengo configurado, porque al terminar el video, ustedes lo van a querer practicar y no lo van a poder hacer. Bueno, vamos a ver aquí qué fue el problema que me ocasionó, porque aquí dice que tengo de 24,600. A ver, 24,600, vamos a ver aquí. Voy a pegar esta válvula. Ok, vamos a ver aquí. Toco aquí y vamos a ver por qué no me lo dio. Vamos a tocar aquí. Ah, ok. Esta es la válvula esférica de 36. Vamos a ver si tenemos otra válvula de 36 por acá. Ah, ok, cierto, chicos. Ya vi cuál es el problema. El problema fue que yo eliminé el otro estilo de válvula, que es la de 3 a 24. La voy a cargar rápidamente. Voy a venir aquí, le voy a decir válvula. Ok, sí, la válvula que tenemos solamente es la de 36. Voy a filtrar rápidamente aquí que va a ser una válvula de bola. Válvula de bola, aquí está. Le voy a decir que va a ser de 3 a 24. Perfecto, chicos. ¿Ya vieron, chicos? Esto está perfecto que pasen el en vivo, porque de esta forma ustedes cuando tengan el problema, ok, ya sé cómo solucionarlo. El ingeniero nos enseñó cómo hacerlo. Filtro 600, aquí está 600, RF. Y listo, chicos. Aquí la tenemos de 3 a 24. La añadimos a la especificación. Guardamos. Voy a minimizar, ok, para que no se cierre. Voy a actualizar nuevamente aquí la especificación y ahorita sí vamos a tener la válvula de 24 pulgadas, ok. Vamos aquí rápidamente, perfecto. Ahora bien, voy a venir aquí, muchachos, y ya aquí voy a tener dos tamaños de válvula. Aquí está, chicos, miren. Tenemos la válvula, miren, tenemos la válvula que va a ser la válvula de 24 y también la válvula de 36, ok. Bueno, yo voy a tocar esta válvula, vamos a ver ahora si nos la da. Ahora sí, chicos, miren, ahora sí. Ahora sí, muchachos, ya tenemos la válvula esférica. Aquí está. Tenemos la válvula esférica y lo único que voy a hacer es que voy a tocar esta cara, le voy a dar en el más y lo voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Porque hasta ahí llega la tubería. Perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer, muchachos? Perfecto. Vamos a venir aquí. La tubería dice que se desplaza hacia el sur. Ah, ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a dar aquí flechita abajo. Miren aquí. Hacia abajo. Hacia abajo. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a tener una válvula de 36,600. Bueno. En este caso la válvula ya la tenemos configurada. A ver, permítanme un momento. Vamos a ver aquí. Voy a guardar, chicos, porque a veces mi máquina se traba y puede dar un error fatal. Voy a tocar esta válvula y la pegamos aquí, ¿ok? Miren, chicos, ya tenemos una válvula de 36,600. Ahora bien, por lo regular el tamaño del maneral de esta válvula, bueno, aquí tenemos una válvula con volante, pero por diseño es una válvula con volante. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, ayer les expliqué cómo se hace, pero también ahorita lo repasamos. Nos vamos a ir a propiedades, nos vamos a ir hasta la parte de abajo, chicos, aquí y le vamos a dar aquí en este honguito. Nos va a aparecer este menú de los manerales. Voy a seleccionar este maneral, este volante, perdón, y listo, chicos. Miren lo que va a pasar. Aquí está. Este volante también lo podemos personalizar. En el video de ayer les expliqué cómo lo pueden hacer, así que pues no duden en pasar por allá. Bien,
El programa también tiene aquí para simbolizar una válvula SDB. Bueno, tocamos propiedades. Nos vamos a venir aquí también y miren, vamos a buscar aquí más o menos un maneral para hacer la diferencia que esta es una válvula SDB, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a poner este de aquí, ¿ok? Le vamos a poner este de aquí. Probablemente va a ser ahí está, mira, se ve totalmente grande, chicos, pero esto lo podemos personalizar. Eso luego ustedes lo pueden hacer. Si ven el video que les hice ayer, a partir de ese video lo van a poder hacer, ¿ok? Bien, ya tenemos la válvula SDB. Seguimos trabajando con una tubería que se sigue desplazando hacia el sur. Y miren qué fácil es, ¿ok? Miren, vamos a seguir dibujando. Vamos a seguir haciendo más larga esta tubería. ¿Qué más vamos a necesitar, chicos? Aquí vamos a necesitar, miren, una T reductora. Bueno, aquí dice que es de 12600, pero no, realmente es de 24. Hay un error a la hora de escribirlo. Bueno, voy a venir aquí a la T reductora. Voy a copiar esa T, la voy a insertar aquí. Y esta va a ser una T reductora de 36 a 24 igual, ¿ok? Vamos a tocarla por aquí. Vamos a ver si es de 36 a 24. Perfecto. Me dice que es una válvula esférica. Bueno, pues vengo aquí. Voy a tocar la válvula que tenemos aquí arriba. Voy a tocar aquí esta cara y miren, se adaptó, ¿ok? Listo. Va a faltar nada más cambiar el maneral, pero la vamos a dejar así para no perder mucho tiempo, ¿ok? Listo. Y seguimos trazando tubería y se desplaza al norte. Miren cuánto tiempo llevamos ya el 3D, chicos. Bien, aquí vamos a tener otra T reductora, perfecto. Vamos a reducir aquí otra T reductora, perdón. Vamos a seleccionar esta T reductora, perfecto. Tocamos aquí, para acá. Vamos a tener tubería, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tener tubería. Y seguimos trabajando por acá. Mira, aquí está más o menos aproximado. Y aquí vamos a necesitar una reducción excéntrica. Bueno, ¿dónde la encuentro? Aquí tenemos todas las reducciones excéntricas. Bueno, vamos a esperar aquí. Voy a tocar aquí la reducción excéntrica. Toco aquí. Listo, chicos. Mira, ahí está el programa. Listo, se adapta. Importante aquí, ¿no? La cara plana hacia abajo. Bueno, voy a poner una vista frontal y listo, chicos. Yo aquí el programa le tengo que indicar. Bueno, vamos a ver qué me puso aquí. Vamos a ver, le voy a dar un clic aquí en esta flechita. Ok, creo que no tengo esta reducción de 24. Vamos a ver. Vamos a ver si la tenemos configurada. Ok, vamos a ver aquí. A ver. Ok, sí, aquí la tenemos, chicos. Esa es la reducción. Ahí está. Cara plana abajo. Perfecto. Aquí tenemos la reducción. Y después vamos a tener una T. Una T, bueno, en este caso va a ser una T en este caso la reducción excéntrica va a ser de 24 a 16. Vamos a cambiar el tamaño aquí. Le voy a dar flechita aquí y le vamos a decir cambiar tamaño. Bueno, en este caso no la tengo declarada así. Bueno, no tengo bueno, vamos a cambiar aquí el diámetro, ¿ok? Aquí voy a cambiar a una T reductor. Bueno, en este caso va a ser una T normal aquí. Una T normal aquí. Yo la voy a pegar aquí. A ver, aquí. Aquí. Y después lo que voy a hacer es que en este punto de la T, la voy a unir aquí a la cara de la T. Ahí está, chicos, ya la tenemos. Voy a cambiar una vista isométrica. Listo, chicos. Y aquí vamos a tener, miren en cuánto tiempo lo podemos hacer. De hecho, en cuanto terminemos esta práctica, terminamos el en vivo. Porque el día de hoy realmente este en vivo va a ser corto, pero va a ser con la continuidad número 2, que fue la parte del 3D. Miren en cuánto tiempo lo estamos haciendo, chicos. ¿Listo? Aquí está, nos desplazamos nuevamente hacia el oeste, igual de esta forma de acá. Nos desplazamos hacia el sur, miren aquí qué tan fácil es, chicos. Desplazamos hacia el sur, igual acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí dice que tenemos una válvula de compuerta, perfecto. Vamos a venir aquí y vamos a buscar una válvula gate, ¿ok? Aquí está. Una válvula de compuerta, vamos a tocar esta cara y listo, ya la tenemos. Y aquí vamos a tener una brida ciega, nos vamos aquí. Esto es un rompecabezas, muchachos, copiar y pegar, ¿ok? Vamos a copiar esta brida ciega, la pegamos y la tenemos, ¿listo? Aquí vamos a tener una válvula esférica hacia arriba. ¿Cómo cambio el plano para poder dibujar tubería hacia arriba? Control, clic derecho y se cambia el tamaño, ¿ok? Y control, clic derecho nuevamente y cambiamos el tamaño. Ahora bien, yo aquí necesito una válvula esférica de 16, o 16, en este caso va a ser de 20600. Bueno, voy a venir aquí donde tengo todos mis materiales y ¿qué voy a hacer? Voy a venir aquí rápidamente, aquí. Toco esta válvula, toco esta tubería, se va a adaptar al sentido de la tubería. Bien, yo aquí necesito pegar esta brida, miren lo que voy a hacer. Este punto de la brida, es más, lo voy a hacer con la válvula. Voy a forzar la válvula que se mueva hasta la soldadura del codo. Bueno, voy a tocar aquí el punto de la válvula, mira, para que se mueva todo. Mira, ahí está.
Y listo, chicos, listo. Ya tenemos aquí la conexión de la brida directamente, chicos. ¿Ya vieron? Ya tenemos aquí, ya dibujamos rápidamente esta parte, muchachos. Y ahora, ¿qué más nos queda hacer? Bien, vamos a dibujar rápidamente aquí. Aquí vamos a tener rápidamente aquí una T. Vamos a tener una T de 36 y como pueden ver, a mí me faltó aquí asignar una T de 36. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, chicos. Voy a venir dentro de mi catálogo, los materiales del proyecto. ¿Ok? Voy a buscar aquí la T, miren. De hecho, T reductora tengo hasta 36, pero T normal no tengo, solamente hasta 24. Le doy doble clic y voy a venir aquí y voy a desmarcar la que dice 36, la desmarco. Le voy a decir aplicar, le digo ok, perfecto, chicos. Y de esta forma le digo ok, ok. Voy a minimizar aquí la especificación. Voy a cambiar de material, chicos, y miren lo que va a pasar ahora, ok. Voy a cerrar y vuelvo a configurar nuevamente a 600 libras, ok. Espero que este en vivo les esté gustando, chicos, y bueno, el día de hoy aprenden algo nuevo. Bien. Vamos a venir nuevamente a la T. Aquí vamos a buscar la T, por aquí la tenemos. Aquí está, bueno, aquí tenemos que tener la T, aquí está, miren, aquí se debe agregar. Bien, aquí vamos a esperar aquí. Aquí vamos a esperar que cargue tantito. Listo. ¿Listo? Miren, chicos, bueno, de hecho la voy a mover. La voy a mover porque se pegó mal, ¿ok? Ahí está. Le voy a decir M de mover, la vamos a desplazar de aquí. Le digo 3R rotación, perfecto, la voy a mover sobre el eje XY. Presiono F8 para que me la dé de forma precisa. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora para unirlo? Bueno, voy a buscar este puntito del extremo que quiero que se una con este punto de aquí. Y listo, chicos. Miren, ya lo tenemos. Miren en cuánto tiempo. Ahora, ¿qué me falta, muchachos? Voy a venir a esta parte de acá. Tubería. Y vamos a dibujar tubería para acá. Miren, aquí está. Tubería para acá. Si se dan cuenta, chicos, aquí me falta un juego de brida de 36 pulgadas. Aquí está, miren. Me falta este juego de brida, no hay problema, ahorita la vamos a insertar. La vamos a insertar, vamos a venir aquí donde dice brida, mira aquí. A brida, vamos a ver aquí que nos las inserte en este punto, ok, listo, no importa que nos las pegue ahí, ok, porque la brida va a ir pegada a la soldadura de la T, pero no importa, yo solamente en ese punto y la voy a forzar que se mueva aquí. Listo, muchachos, ya la tenemos, mira qué tan rápido. Necesito yo agregar dos válvulas, chicos. Necesito agregar dos válvulas de 36. Estas dos válvulas de aquí. Como ya yo tengo la válvula aquí en el catálogo, miren qué tan fácil es copiar y pegar. Claro que cuando tenemos las dimensiones, pues ya la tendríamos que hacer con dimensión. En este caso, miren en cuánto tiempo yo estoy haciendo este trabajo. Ok, miren, ahí está. Una válvula. Otra válvula. Y por acá le vamos a hacer rápidamente esa valvulita de allí. Vamos a extender aquí esta tubería. Aquí. Y esta va a ser una T reductora de 36 a 24. Bueno, aquí está, de 36 a 24. ¿Y qué es lo que hacemos, muchachos? Fácil. Vamos a venir aquí donde está la T reductora. La pegamos por aquí. Miren en cuánto tiempo. Y aquí voy a tocar la válvula que es de 24 pulgadas. La voy a pegar aquí. Mira, por default me aparece la de 36, pero no importa porque la válvula se va a adaptar al tamaño del accesorio. Ahí está. Y listo, chicos. Miren, ahí lo tenemos. Ahora bien, si nosotros le queremos agregar soportería, mira, ahí está, chicos. Rápidamente vamos a hacer un análisis, mira, ahí está. Nada más faltaría el equipo. Tenemos las válvulas, tenemos la conexión. Ya tenemos el 3D, chicos. Bueno, ahora sí, como ya tenemos el 3D, bueno, voy a maximizar aquí mi dibujo. Bueno, este dibujo lo voy a pegar aquí. Y vámonos aquí, ¿ok? Ahora bien, chicos, ya para ir finalizando el en vivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle soportería. Vamos a venir aquí. Vamos a buscar un soporte tipo, vamos a ver, un tipo, ajá, a ver, tipo silleta. Bueno, vamos a ponerle aquí rápidamente este tipo de soportería, miren, aquí está. Le vamos a poner aquí un soporte, otro soporte por aquí. Miren lo fácil que es trabajar con este programa. Otro soporte por aquí, otro soporte por acá. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí también, vamos a ponerle aquí. Tenemos dos válvulas, por ejemplo, tenemos que ponerle su soporte. Aquí tendríamos que tener otro soporte, también otro soporte para aquí. ¿Para qué? Tenemos, bueno, esto que estoy haciendo, chicos, viene siendo el análisis de flexibilidad. Para eso, el ingeniero especialista en flexibilidad, cuando nosotros le pasemos el diseño, cuando él haga el análisis, el software le va a decir en qué parte tenemos que ponerle accesorio. Bueno, sobre todo la soportería. Miren, ahí está. Aquí está, chicos, miren, aquí está. Miren, y ya tenemos, chicos, de una forma totalmente en automático nuestro plano. Ahora bien,
Ya tenemos, chicos, ya tenemos rápidamente el sistema. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la prueba de hacer un isométrico, ¿ok? Selecciono todo, miren, miren lo que vamos a hacer. Y vamos a ir finalizando con esta fase, ¿ok? Miren, rápidamente le voy a decir un isométrico rápido. Probablemente me va a hacer un isométrico totalmente, bueno, voy a dejar que el programa me genere los isométricos que él quiera, ok, sin ningún problema. Le voy a decir crear, vamos a dejarlo que el programa decida cuántos isométricos son los que le vamos a vender al cliente, ok. Bueno, aquí en cuanto tú le das crear, el programa en automático te va a calcular a lo mejor y probablemente nos haga 10, 20 isométricos. Bueno, esto lo estoy haciendo así rápidamente como efecto para finalizar y de que ustedes vean que una vez que ya tenemos el 3D, chicos, vamos a poder hacer isométrico y también vamos a poder sacar vistas en planta y elevación, y ahorita lo vamos a ver, ok. Ahorita lo vemos, chicos, así que por favor, gracias por las personitas que están conectadas, las 22 personas que están en TikTok y las personitas, 9 personas que están en YouTube. Pensé que serían más, pero no importa porque el video va a quedar grabado en YouTube. Bueno, en lo que hace el programa, los isométricos, rápidamente para las personitas que me preguntaban, cuál era mi página de YouTube, ahorita se las voy a mostrar, chicos, ¿ok? Ahorita les muestro la página, por si me quieren apoyar, por favor, se los voy a agradecer. En los próximos en vivo voy a estar transmitiendo solamente por YouTube, ¿ok? Le voy a dar prioridad a la cuenta de YouTube y vamos a hacer algo más especial, ¿ok? Eso va a ser como recompensa a las personas que realmente me quieran apoyar en YouTube, ¿ok? También vamos a estar haciendo en TikTok, pero la preferencia va a ser por YouTube. Así que por favor, en la descripción de la biografía van a tener el link que les va a llevar directamente a mi cuenta de YouTube. Bueno, para las personas que me quieran apoyar, chicos, esta es la página. Así me pueden buscar, chicos, ¿ok? Así me pueden buscar y aquí van a encontrar muchos videos, chicos. Van a encontrar muchos videos. También les recomiendo que vengan en la parte donde dicen directo, porque aquí tengo los videos de grabación de todos los en vivos que hemos hecho, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a esperar aquí. Listo, chicos. Ya el programa nos generó los isométricos. Nos generó 6 isométricos, ¿ok? Vamos a abrir el isométrico número 1. Y vamos a ver, chicos, qué fue lo que el programa nos hizo. Miren, chicos, aquí está. Aquí está, miren, en el isométrico número 1, miren lo que nos generó el programa, ¿ok? Miren, ya tenemos la parte número 1, listo, chicos, tenemos la número 1, tenemos su tabla de material, tenemos todo, miren, vamos a abrir el isométrico número 2. Listo, miren, aquí está, aquí tenemos el isométrico número 2, miren, aquí está, tenemos el isométrico, tenemos la tabla de material. Y vamos a abrir el último isométrico, ¿ok? Que es el número 3. ¿Listo? Aquí tenemos el isométrico número 3. Miren, chicos, de forma automática. Perfecto, chicos. Ya vieron qué tan fácil es. Ahora bien, si ustedes también tienen que vender algunas vistas y elevaciones de su 3D, perfecto. No tienen que estar haciendo la vista de forma manual, como muchos lo hacen, ¿no? Vámonos aquí donde dice crear vista ortogonal y vamos a comenzar a generar vista. Le vamos a poner una vista en planta, ¿ok? Cuando le doy vista ortogonal me va a aparecer aquí para que yo le ponga un nombre. Le voy a decir vista en planta. Perfecto, le voy a decir ok. ¿Listo? Aquí en automático me va a generar con un formato que viene por default. Nosotros podemos configurar el formato de la empresa y la podemos también, o sea, lo que vamos a hacer ahorita lo podemos hacer en el formato de la empresa. Miren. Dentro de este cubo, chicos, la parte roja es la vista que te va a sacar el programa. Si yo quiero una vista en planta, le voy a dar top y todo lo que esté en rojo es lo que me va a sacar la vista. Yo aquí le voy a decir aislar. Yo le estoy diciendo que toda la línea que pasa por debajo no se va a visualizar, ¿ok? Yo le puedo decir que me lo haga a una escala, por ejemplo, a la escala 1 es a 1.50, ¿ok? Le digo ok. Y en este momento el programa, miren, chicos, ya me hizo la primera vista en planta, ¿ok? Ya tenemos la vista en planta. Aquí está, chicos, miren, la tenemos a escala 1.50. Ahí está. Tenemos la primera vista. Ahora bien, si yo quiero sacar otra vista, por ejemplo, una vista frontal, le voy a dar aquí donde dice vista adyacente. Le voy a dar una vista lateral izquierda. Le digo aquí, le digo ok y listo, chicos. Vendría siendo esta vista de acá, miren, ahí está. Listo, muchachos, ya lo tenemos. Si quiero una vista lateral derecha, le digo vista adyacente. Toco aquí en este caso esta vista que es la planta general, le digo a la derecha. Perfecto, y le digo aquí, ¿no? Y aquí me va a generar la siguiente vista, ok. Quiero una vista frontal, lo mismo, vista adyacente, toco esta vista, le digo frontal y aquí también, ok. Y aquí lo tenemos.
Listo, tenemos una vista frontal. Ahora bien, si somos fresones y queremos una vista en isométrica, también la podemos hacer, ¿ok? Una vista que va a ser sur whisky, aquí está. Y vamos a pegarla por acá. Miren, aquí tenemos una vista en isométrica. Todo esto está a escala, chicos. Todo está a escala. Miren, aquí tenemos hasta la soportería. Aquí sí, si se dan cuenta, chicos, en isométrico hasta nos da la soportería. Miren, ahí está. Qué bonito, ¿eh? Miren, ahí está. Ya tenemos la soportería totalmente a escala. Todo esto, chicos, nosotros lo podemos escalar. Si yo quiero que sea una escala menor o mayor, lo podemos modificar sin ningún problema. Bien, espero que en esta pequeña asesoría, chicos, hayan aprendido a cómo configurar el programa y lo pongan en práctica, ¿ok? Lo pongan en práctica gracias a las personitas, las 10 personitas que están aquí conectadas en la cuenta de YouTube. Creo que con este video, chicos, es suficiente para que ustedes comiencen a trabajar con el programa. Les adelanto algo, en los próximos en vivo voy a hacer un en vivo especialmente. Voy a hacer un en vivo para la próxima semana, chicos. Bueno, para esta semana yo les voy a estar mandando un mensaje para las personas que se unan a YouTube y Telegram. Voy a hacer un grupo y vamos a hacer un Zoom especial vía Met, donde vamos a interactuar, donde les voy a explicar las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Así que les invito a que vean este video y las dudas que tengan, por favor, en ese en vivo la vamos a poder hacer, ¿ok? Bueno, gracias, me despido de ustedes, gracias a las personas que estuvieron conectados. Link de Telegram, claro que soy Luis Alex, ahorita te lo voy a enviar, amigo, de una vez lo vamos a mandar. Antes de cortar la transmisión, les voy a mandar aquí el link para que se suscriban rápidamente, ¿ok? Copiado. Y aquí te va, amigo, ¿ok? Aquí te va, por favor, para que se suscriban. Ahí le va el link, ahí le va de una vez el link para que me puedan apoyar. Las personas que se unan a Telegram, por favor, ahí lo tienen, ¿ok? De igual manera, en el link de TikTok van a encontrar en la biografía de TikTok van a encontrar el link que les va a llevar directamente a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Gracias por su atención. Espero que hayan aprendido, chicos. Y nos vemos en las próximas transmisiones. Así que, chao, chao.